¿quién podía ocultar una simple mirada? Mateo se lo preguntaba a menudo, refugiado tras el mostrador de su librería de viejo, un remanso de silencio y papel amarillento en una callejuela serpenteante del barrio de Santa Cruz. A sus 48 años se había convertido en un experto observador de lomos gastados y vidas ajenas leídas en los márgenes, pero un analfabeto funcional en el lenguaje esquivo de los corazones ajenos, especialmente del suyo propio. Sevilla, afuera estallaba en la promesa insolente de abril, el aire denso por el perfume dulzón del azahar que se colaba por la puerta entornada, mezclándose con el olor familiar a polvo y tiempo detenido que reinaba entre sus estanterías. Pero para Mateo, la primavera era solo otro telón de fondo para su cautelosa soledad. Una soledad cincelada por el cincel amargo de un divorcio que le había enseñado, sobre todo, a desconfiar de su propia percepción. Y entonces entraba ella. Isabel, como cada pocos. Su presencia era un cambio sutil en la atmósfera de la tienda, como si la luz polvorienta se concentrara momentáneamente. Hoy llevaba un vestido ligero, color añil, y el pelo recogido de manera informal, dejando algunos mechones sueltos enmarcando un rostro que a Mateo le parecía serenamente enigmático. Rondaría los 45, calculaba él. Se movía con una gracia tranquila entre los pasillos estrechos, sus dedos rozando apenas los lomos de los libros, como si buscara una vibración particular. Mateo se ajustó las gafas, un gesto nervioso que delataba la repentina aceleración de su pulso. Fingió ordenar unos volúmenes sobre historia local, observándola de reojo. Ella se detuvo ante la sección de poesía. ¿Tendría algo de cernuda?, preguntó, su voz suave con ese ligero acento andaluz que a Mateo le sonaba a música antigua. Creo que sí, respondió él, carraspeando para aclarar su propia voz. Enlacé, déjeme ver. Salió de detrás del mostrador sintiéndose torpe y expuesto bajo la luz que ahora parecía demasiado brillante. La encontró buscando en el estante equivocado. Está un poco más arriba, indicó, acercándose. Sus hombros casi se rozaron en el espacio confinado. El perfume de ella, algo cítrico y limpio, flotó hasta él, mezclándose con el azahar y el papel. Isabel levantó la mano hacia el estante superior al mismo tiempo que él. Sus dedos se rozaron, un contacto fugaz, eléctrico. Fue apenas un instante, pero suficiente para que Mateo sintiera un vuelco en el estómago. Ella retiró la mano como si quemara, y él juraría haber visto un leve rubor trepar por sus mejillas antes de que ella apartara la mirada bruscamente, fijándola en un punto indeterminado del lomo de un libro. —¿Este? —preguntó ella, señalando un volumen delgado, su voz un hilo apenas audible. —Sí, la realidad y el deseo —confirmó Mateo, sintiendo su propia cara arder. El silencio que siguió pareció estirarse, cargado de una tensión que él no sabía cómo interpretar. ¿Había sido solo la sorpresa del contacto inesperado? ¿O había algo más en esa mirada esquiva, en ese rubor casi imperceptible? Su mente analítica, esa vieja compañera y torturadora, ya estaba trabajando a toda máquina, catalogando el instante, buscando patrones, comparándolo con interacciones pasadas. El libro de cernuda temblaba ligeramente en la mano de Isabel cuando se lo entregó. Ella murmuró un gracias, pagó rápidamente y se marchó, dejando tras de sí el eco de su perfume y un torbellino de dudas en el aire quieto de la librería. Mateo se quedó allí, junto a la sección de poesía, sintiendo el fantasma de aquel roce en sus dedos, el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. La primavera sevillana, afuera, parecía de repente llena de posibilidades y peligros desconocidos. Al día siguiente, el sol golpeaba las mesas de mármol del pequeño café cercano a la librería, donde Mateo se reunía a veces con Carmen. Ella regentaba una tienda de cerámica artesanal justo enfrente, y su pragmatismo terrenal era el contrapunto perfecto a la naturaleza introspectiva y a menudo paralizante de Mateo. Le contó lo ocurrido, no como una anécdota romántica, sino como un problema de lógica que no conseguía resolver, detallando el ángulo de la mirada, la posible coloración de las mejillas, la velocidad de la retirada de la mano. Carmen sorbió su café con leche, escuchándole con esa mezcla de cariño y exasperación que le caracterizaba. Mateo, por Dios, dijo finalmente, dejando la taza con un golpe seco. ¿Un rubor? ¿Una mirada esquiva? Podría ser cualquier cosa. Que le dio vergüenza tropezar contigo, que tenía calor, que se acordó de que dejó la plancha encendida. Deja de hacerle la autopsia a cada microsegundo. Esa mujer te gusta, ¿no? Mateo asintió, bajando la vista hacia su propio café intacto.
Pues entonces invítala a tomar algo. Habla con ella como una persona normal, no como si estuvieras descifrando los jeroglíficos de su cara. Necesito más datos, Carmen, replicó él, ajustándose las gafas. No puedo arriesgarme a interpretar mal. Ya sabes lo que pasó la última vez que... Carmen suspiró, suavizando la mirada. Lo sé, cariño, pero no puedes vivir encerrado en esa librería y en tu cabeza por miedo a que te hagan daño otra vez. ¿Y si ella también está esperando una señal tuya? ¿Y si ese rubor significaba exactamente lo que tú quieres que signifique? Nunca lo sabrás si no te mueves. Le dio una palmada afectuosa en el brazo. Anda, anímate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te diga que no? Sobrevivirás. Pero si no lo intentas, te quedarás con la duda para siempre, y eso es peor. Mateo no dijo nada, pero las palabras de Carmen resonaron en él una mezcla incómoda de verdad y terror. Necesitaba más pruebas, se dijo. Una señal inequívoca. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de vigilancia constante. Mateo agudizó sus sentidos, buscando esa señal definitiva en cada visita de Isabel. ¿Le sonreía a él de una manera diferente que a los demás clientes? Analizaba la curvatura exacta de sus labios, la chispa en sus ojos. Un día la vio charlar animadamente con don Joaquín, el dueño del bar de la esquina, un hombre jovial y conversador. Isabel reía abiertamente, su lenguaje corporal relajado y cálido. Mateo sintió una punzada de decepción. Quizás Carmen tenía razón. Quizás su amabilidad era simplemente parte de su naturaleza, extendida a todos por igual. Sin embargo, poco después, mientras Isabel hojeaba unos libros de arte, mencionó de pasada: «Probé esas torrijas que me recomendaste el otro día, las de la confitería de la calle Sierpes. Tenías razón, son deliciosas». Mateo se quedó helado. Él apenas recordaba haberle mencionado aquel sitio en una conversación fugaz hacía semanas. ¿Qué se acordara de un detalle tan nimio? ¿No era eso una señal? Su corazón dio un brinco de esperanza. Se aferró a ese comentario como un náufrago a una tabla. Era una prueba pequeña, pero significativa. Demostraba atención, interés más allá de la mera cortesía. Su mente empezó a construir castillos en el aire sobre cimientos de migas de torrija. La vio unos días más tarde, sentada sola en la terraza del café donde solía hablar con Carmen. El sol de la tarde doraba su pelo, y ella parecía absorta en la lectura de un libro. ¿Sería el de Cernuda? Era el momento perfecto. Sintió el impulso, la voz de Carmen resonando en su cabeza. «Muévete». Se levantó de detrás del mostrador, alisándose la camisa inexistente arruga, el corazón martilleándole en la garganta. Cruzó la calle ensayando mentalmente una frase casual, algo sobre el libro que leía. Estaba a pocos metros cuando, de la nada, apareció otra mujer. Saludó a Isabel con efusividad y se sentó a su lado, iniciando una conversación animada. Mateo se detuvo en seco. El aire pareció escapársele de los pulmones. Se sintió estúpido, expuesto. Dio media vuelta lentamente y regresó a la penumbra protectora de su librería. Se apoyó en el mostrador, respirando hondo. Era una señal, se dijo, una señal clara del universo advirtiéndole que no lo intentara, que estaba destinado a observar desde la distancia. Mientras se retiraba, le pareció que Isabel levantaba la vista del libro y miraba fugazmente hacia la librería. ¿Le había visto? ¿Había notado su intento fallido de acercamiento? La duda era una tortura. Se hundió en su silla, rodeado por el silencio de los libros, sintiendo el peso de su propia cobardía y la frustración de otra oportunidad perdida. La primavera afuera olía a fracaso. Pasaron varios días lluviosos, de esos que transforman Sevilla en un tapiz brillante y melancólico. La librería se convirtió en un refugio aún más íntimo, el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales creando una banda sonora suave. Una de esas tardes grises, cuando la luz empezaba a declinar, Isabel entró, sacudiendo las gotas de su paraguas en la entrada. Traía una pequeña bolsa de papel en la mano. «Hola, Mateo», saludó, su sonrisa pareciendo iluminar el rincón más oscuro de la tienda. «Te traigo algo». Le tendió la bolsa. Dentro había una pequeña cerámica, un azulejo pintado a mano con un motivo geométrico mudéjar en tonos azules y blancos. «Lo vi en la tienda de tu amiga Carmen y me acordé de que te gustaban estas cosas. Es un pequeño agradecimiento por encontrarme el libro de Cernuda». Mateo sostuvo el azulejo frío y liso en sus manos, sorprendido y conmovido. «Isabel». «No tenías por qué». «Es precioso, muchas gracias». Levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ella sostenía su mirada, y esta vez no había rubor aparente, solo una calidez tranquila.
Hablaron un rato, refugiados del aguacero exterior, sobre el azulejo, sobre la lluvia, sobre la melancolía que a veces traía la primavera andaluza. Mateo notó que ella jugueteaba nerviosamente con el borde de la bufanda que llevaba al cuello, enrollando y desenrollando la tela fina entre sus dedos. ¿Era impaciencia? ¿Un tic nervioso habitual? ¿O era la manifestación de una tensión similar a la que él sentía vibrar bajo su propia piel? La conversación fluía, sin embargo. Había una conexión fácil en sus gustos compartidos, una sintonía intelectual que le resultaba tan atractiva como desconcertante. Sentía una mezcla peligrosa de pánico y esperanza creciendo en su pecho, como la humedad que trepaba por los viejos muros de la librería. La ambigüedad persistía, pero bajo ella sentía crecer algo más, algo frágil y tentativo, como los primeros brotes después del invierno. La lluvia finalmente amainó justo cuando el reloj de la Giralda, cuya voz profunda llegaba amortiguada hasta la callejuela, daba las 8. Isabel era la última clienta en la tienda. El aire olía a tierra mojada y a azahar intensificado por la humedad. Mientras ella recogía sus cosas y se acercaba al mostrador para pagar un libro de bolsillo que había elegido, un silencio particular se instaló entre ellos, diferente al silencio habitual de la librería. Era un silencio expectante. Al darle el cambio, sus dedos se rozaron de nuevo, esta vez de forma menos accidental. Mateo levantó la vista al mismo tiempo que ella. Sus miradas se encontraron y por primera vez se sostuvieron. No fue una mirada larga, quizás solo 2 o 3 segundos, pero le pareció una eternidad. En los ojos de Isabel, Mateo creyó ver algo más allá de la acostumbrada amabilidad, una profundidad, una calidez que parecía dirigida solo a él. Y quizás, solo quizás, un atisbo de la misma timidez que sentía él mismo. La imagen de su rostro, enmarcado por la luz suave del atardecer filtrándose tras la lluvia, se grabó en su mente. Recordó la voz de Carmen. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Mateo? Sintió el latido furioso de su corazón contra las costillas, la boca seca, las palmas de las manos ligeramente húmedas. Era ahora o nunca. La acumulación de pequeñas señales, ambiguas o no, la conexión sentida en sus conversaciones, el miedo paralizante que le había atenazado durante años. Todo convergía en ese instante. Tenía que romper el patrón. Tenía que arriesgarse. Tomó una respiración profunda, el aire cargado del perfume de Sevilla después de la lluvia. Miró a Isabel directamente a los ojos, reuniendo todo el coraje que pudo encontrar en los rincones olvidados de sí mismo. «Isabel», comenzó, y su voz sonó un poco más temblorosa de lo que le hubiera gustado, pero clara. «Disfruto mucho nuestras charlas, aquí en la librería. Me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día de estos, para seguir hablando de Cernuda o, bueno, de lo que surja». Las palabras quedaron flotando en el aire quieto de la tienda. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las posibilidades. Isabel le miró y por un instante la sorpresa se dibujó claramente en su rostro. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, preparándose instintivamente para el golpe suave pero firme del rechazo. El tiempo pareció detenerse. Ella bajó la mirada un momento, sus pestañas oscuras rozando sus mejillas. ¿Volvía a ruborizarse o era solo un juego de la luz mortecina? Mateo no podía asegurarlo. Entonces, lentamente, Isabel levantó la vista de nuevo, y en sus labios se dibujó una sonrisa. No era la sonrisa amable y algo distante de siempre. Era una sonrisa suave, genuina, que le llegó hasta los ojos, iluminándolos con una luz nueva. Una sonrisa que parecía tímida también, como si la invitación la hubiera tomado por sorpresa, pero no desagradablemente. «Sí, Mateo», dijo en voz baja, pero perfectamente audible en el silencio recuperado. «Me gustaría mucho». No hubo efusividad ni exclamaciones. Solo esa aceptación tranquila, esa respuesta sencilla que encajaba perfectamente con la calma que ella siempre proyectaba. Pero para Mateo, esas pocas palabras fueron como el sol abriéndose paso tras la tormenta. Sintió cómo la tensión que había acumulado durante semanas, durante años, se disipaba lentamente, reemplazada por una oleada de alivio tan intensa que casi le hizo tambalearse. Se quedaron así un instante, mirándose, la promesa de un café flotando entre ellos como una posibilidad recién nacida en el aire perfumado de la librería silenciosa. El futuro era incierto, un libro aún por abrir. Pero en ese momento, Mateo supo que había ganado una batalla importante. La batalla contra su propio miedo. Había dado un pequeño paso, frágil pero real, hacia lo desconocido.
Y por primera vez en mucho tiempo, la primavera sevillana olía verdaderamente a esperanza.